Al lío. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en estas 11º jornadas de Periodismo al Límite. 11 años en unas jornadas en las que ha pasado pues, algunos de los nombres más destacados del periodismo, del fotoperiodismo español e internacional, ¿no? Desde aquellas primeras jornadas en las que vino Reza, el fotógrafo de Magnum, Antonio Pampliega, Olmo Calvo, Beriaín, Judith Prat, Cristina Sánchez, y hoy pues tenemos con nosotros al que es para mí uno de los mejores fotoperiodistas del mundo, sin ninguna duda, más allá de premios, sí, sí, no, que no te sorprendas, más allá de premios y de Pulitzer y todo, ¿no? Pero realmente es un fotógrafo con una mirada muy especial y de la que yo creo que todos los que amamos la fotografía y el mundo del periodismo pues podemos aprender. Manu Bravo va a darnos una charla en la que, como hemos estado comentando, pues lo más interesante sería que, aparte de que le haga una introducción, lógicamente, sobre lo que él quiera, que en este caso va a ser su visión del fotoperiodismo, cómo ve la profesión, el momento actual, el futuro, la formación, etcétera, pues también el que haya una interacción con todos vosotros y que sea una charla lo más... como has dicho, orgánica antes, ¿no? Más o menos. Cualquier pijada. Cualquier pijada. Siempre ha quedado un momento, sí, lo más constructiva posible para que saquéis el mayor provecho de ella. Así que, ¿necesitas algo? Sí, el técnico, porque soy un poco lerdo. No, que quiero sacar el audio de aquí. Ahí, no, es que este es el vídeo para cuando están un poco, cuando se me distraen. Altavoces internos. Pero los internos son estos y serían los externos, que es esto, ¿no? No tiene controles de salida. Bueno, tampoco pasa nada. Procuraré que no se distraigan. ¿Tienen volumen por ahí fuera? Bueno, cuando venga... No se escucha, ¿verdad? Lo están viendo por ahí, pero no se escucha ahora. Nada, que como siempre lo traigo todo muy preparado. Cosas de fotógrafos. Buenos días. A ver, yo me hice fotógrafo porque así no tienes que hablar demasiado. Pero de vez en cuando tocan estas historias. Como decía Fernando, a mí lo que me gustaría, mi vida me la sé de memoria, ¿vale? Sé dónde he estado, sé lo que he hecho y procuraré ir hablando un poquito, pero lo que me gustaría también es aquí hay mucha gente de periodismo y estas historias, y a mí lo que me gustaría es que fuerais curiosos y que esto, en vez de ser un coñazo en el que yo me siento aquí y digo mi speech y patatín y patatán, pues se transforme esto en un diálogo. Normalmente suelo empezar por el principio. Yo soy un chaval de Gijón y me pegó el gusanillo de la fotografía pues a mí me pilló toda la reconversión industrial en Asturias y fueron tiempos, la verdad que me lo pasé muy bien. Pero yo empecé tirando piedras, no haciendo fotos. Los astilleros iban a la mierda, las minas iban a la mierda y yo soy hijo de médicos. A mí esto en teoría no me tendría que haber afectado, pero obviamente el compañero de al lado era hijo de mineros. El otro era de los astilleros y te acaba calando un poco esta solidaridad, pues eso, entre vecinos. Y luego además tuve la fortuna de que el otro Pulitzer que hay en España también es de mi pueblo. Que yo me acuerdo que cuando lo gané, antes de ganarlo, hablaba con otro colega de mi pueblo y digo, voy a ganar el Pulitzer solamente por joderlo, porque no sea el único español y no sea el único de Gijón. Y cuando lo gané dije, pues igual me mudo hasta su barrio. Y organizaba unos encuentros de fotoperiodismo
que en su día estuvieron muy bien y ahora la verdad que están muy mal. Esto es cuestión de no hay plata. Se organizaban en la Semana Negra, que era, bueno, sigue existiendo esto, es una semana dedicada a la novela negra, el cómic y tal y cual, ahora más que nada a los puestos de gofres y a la noria. Eh, pero allí conocí el trabajo de pues de los mejores reporteros de aquel tiempo. En aquel tiempo pues estaba, era la guerra de Yugoslavia, era Ruanda, y yo me acuerdo que entraba ahí con mis 14 añitos y mi calimocho ahí a la exposición, que estaba en una carpa, y yo flipaba porque decía, hostia, eh, me estoy enterando de lo que pasa en el mundo, y yo pensaba, oye, estos tipos viajan, conocen, eh, no sé, es un poco como... me parecía una vida apasionante, ¿no? Tú ves esa parte apasionante de la vida, un poco rollo Indiana Jones. Y, y esto no lo neguemos, o sea, no es todo quiero cambiar el mundo. Es decir, uno también quiere conocer el mundo, uno también se lo quiere pasar bien. Es decir, el componente de aventura y adrenalina en este trabajo es importante. Bueno, pues luego también era bastante mal estudiante. Esto no quiere decir que estudiara mal, todo lo que quiere decir es que estudiaba poco. Y, y me parecía un poco como que estaba más enfocado a este tipo de roles. Y traté de enfocar mi vida un poco por ahí. Estudié arte. El otro día, cuando terminé de estudiar arte especializado en fotografía, empecé a estudiar periodismo y me agoté todas las convocatorias. El otro día en un Twitter ponía en la universidad donde había estudiado, la Carlos III, el Pulitzer Manu Bravo estudió aquí, y yo les contesté, no, cabrones, me echasteis. Me dijeron, aquí tienes tu casa. No. Pero bueno, o sea, y la historia un poco está en... Lo que quiero decir es que no hay... Esto está muy mal decirlo en una universidad, pero no hay... De aquí no vas a salir fotógrafo, de aquí no vas a salir periodista. Es decir, es la curiosidad, es la gana, es el ímpetu, es, es la voluntad de hacer lo que te va a hacer un periodista o te va a hacer un director de cine o te va a hacer lo que sea. Quiero decir, aquí te van a dar unas bases y, y con esas bases te van a dar un papel que en el fondo, por hablar en plata, os podéis limpiar el culo con él. Porque si no tenéis esa voluntad, no os va a servir para nada. Yo seguro que hay profesores aquí que se van a cagar en mi madre, pero yo lo digo de corazón. O sea, esto, si no queréis hacer, yo cuando empecé en la universidad, ¿por qué agoté convocatorias? Porque de repente me di cuenta que con la pasta que me costaba estar en la universidad, yo me podía ir a Palestina un mes. Y en Palestina aprendía un montón de cosas. Aprendía de lo de allí, aprendía de los periodistas que estaban, aprendía a que no me temblara el pulso cuando tenía que hacer una foto o a pensar en la luz. Y aprendes todas estas cosas. Me estoy yendo por los... Preguntadme, que se acaba la hora y media y yo sigo aquí de... bueno, dicho esto, el primer trabajo que tuve de fotógrafo era haciendo fotos de motociclismo. Voy a sacar alguna por ahí, os vais a reír un poco. Si queréis, si no también puedo pasar. A ver. Todo muy organizado. Ya veis que los fotógrafos somos muy organizados, como podréis observar. Tengo que encontrarlo. No os preocupéis. Joder. Bueno, lo encontraré. No os preocupéis. Bueno, da igual. Hacía fotos de motociclismo que son un coñazo, que flipáis. Al principio me molaba de la leche porque, quiero decir, al principio es muy entretenido, es muy dinámico, corren, no sé qué, tal y cual, pero luego... Las 10 primeras, ¿no? Cuando le sacas enfocado y... Los 10 primeros días, porque luego ya, o sea, una neurona para seguir a la moto y la otra básicamente para liarte el cigarro. O sea, no daba para mucho más. Pero con la pasta que yo hacía, en vez de irme de vacaciones a Punta Cana con los colegas, me iba a Kosovo, me iba a Palestina,
me iba a Haití, me iba donde tenía que hacer las cosas. Y luego llegó la crisis y esto de las motos se fue un poco a la mierda. Y yo dije, bueno, pues esta es la mía. Y a la guerra, que era lo que siempre había querido hacer. Y de repente, como en casa. Esto es lo peor de todo. Cuando estás en la guerra dices, hostia, qué a gusto estoy. Y, y empecé muy bien yo, mi carrera como fotoperiodista. El mes estaba secuestrado. Lo cual, en un momento dado, pues me vino bastante bien. Porque de repente mis colegas empezaron a hacer manifestaciones y no sé qué. Hasta el Sporting, mi equipo de toda la vida, salía con una camiseta que ponía Manu Bravo libre ya para hacerse la foto. Y yo me lo perdí porque estaba en la cárcel. No hay cosa que más rabia me dé. Hasta Álvarez Cascos se puso la camiseta. Que es que si le veo ahora, vamos. En fin, da igual. Creo que le puse una XXL porque ya estaba aquella un poco farto. Que dicen. Pero la movida es que cuando salí del talego, mi principal preocupación era... Yo me acuerdo, antes de que me pillaran, yo me acuerdo que ya sabía que me tenía que ir a casa porque estaba reventado. O sea, yo salí para estar una semana en Túnez y llevaba mes y medio bimbando por ahí. Creo, cuando llevaron mi mochila a casa tenía una camiseta y un calzoncillo. El resto de la ropa la había perdido por ahí. Había estado pidiendo prestado dinero a mogollón de periodistas. Bueno, la movida es que yo sabía que me tenía que pirar, pero cada vez que volvía, al día siguiente, veía mis fotos en el New York Times, en el Washington Post, en el periódico de mi pueblo. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a casa? Es que cuando me vuelva a casa, se acabó. Se acabó. O sea, se acabó. Mi sueño se acabó. Dura esto. Y al final la cagué. Pero cuando salí de ahí, mi principal preocupación era no tener el coraje de volver a hacer mi trabajo. Esta era la movida. O sea, a mí que me pillaran, que me pegaran un tiro en el culo, que esto, bueno, es decir, ya había zafado una, podría zafar dos, pero no poder volver a hacer mi curro. Esto era bastante preocupante. Y nada, básicamente fui, me comí un plato faves y volví para la guerra. Y empecé a hacer. Yo tengo un colega que me dice, Daniel Ochoa de Olza, yo creo que es seguramente pues de los mejores fotoperiodistas que hay en España y en el mundo, porque tenemos una buena escuela. No sé qué cojones ha pasado, pero tenemos buena escuela. No porque nos ayuden en los medios, ni apuesten por nosotros, ni no sé qué, pero tenemos buena escuela. Y este me lo dice siempre, dice, Manu, ¿qué te pasó en la cárcel? Y digo, bueno, ¿a qué te refieres? ¿La pastilla de jabón? Dice, no, entraste siendo un fotógrafo del montón y saliste siendo un muy buen fotógrafo. Y yo creo que lo que me pasó fue que asimilé muchísimas historias que no tenían nada que ver conmigo. Y en el fondo aprendí a leer la vida de los otros mejor de lo que la leía antes. Decía Macallan, que es uno de los grandes fotógrafos de guerra del siglo XX, que sigue haciendo fotos con 88 años por las guerras. Decía este tío, tiene un documental precioso y al tío le pegan un tiro. Digamos, ¿cómo puedes hablar del dolor de los demás cuando tú nunca has sentido ese dolor, ¿no? Y lo que te aproxima la experiencia. Es decir, yo compartí celda, aparte de conmigo mismo por 3 semanas, que eso es un coñazo, pero compartí celda con otros 13 rebeldes y ves un poco, yo qué sé, gente que entra apaleada y al día siguiente amanece muerta en tu misma celda. Es decir, cuando compartes toda esa... Yo creo que esa cercanía me ha hecho mejor fotógrafo y mejor persona también. Dicho esto, ya vale. Voy pasando fotos. Esto es en 2011 en Libia. El blanco y negro, yo trabajo mucho para una agencia que es Associated Press. Normalmente las agencias de prensa diaria, se trabaja en color. Y durante mucho tiempo para mí el blanco y negro fue mi liberación, ¿no? Cuando yo hacía las fotos que eran mías, para mí. Como las otras se pueden ver en cualquier web y en cualquier historia, pues al final he ido rescatando un poco esto.
este primer trabajo, esto es Sirte, es la última batalla de la guerra de Libia en 2011, cuando pillan al Gaddafi. eh, o sea, siempre procuro guardarme un momento para disfrutar de la fotografía. No para satisfacer las necesidades de una agencia, de un mercado que demanda determinados clichés fotográficos, determinadas formas, etcétera, etcétera, no para disfrutar, para hacer las fotos que a mí me llenan. Y esto lo hago siempre. Es decir, ahora que me van mejor las cosas o que me puedo permitir el no depender tanto de la agencia, puedo hacer esto en color también. Pero bueno, en aquel momento, y lo que pretendía en este trabajo, todo esto que veis es una selección de un libro que estoy preparando, y esta primera parte que os estoy comentando, esto yo lo que pretendía era simplemente sentirme un fotógrafo de guerra de los que a mí me habían inspirado. Un Macallan, un Eugene Smith, un Robert Capa, una Gerda Taro, una Dicky Chappelle, tantos y tantos. Esto es una de las cosas que con el tiempo me daré cuenta que muchas veces es mucho más... Esto es espectacular. Esto es narrativa. A mí me dice muchísimo más de lo que es la guerra, la tensión de este rostro, que salvar al soldado Ryan. ¿Pero qué imágenes suele preferir la agencia? Ninguna de las dos. Vale. No, a la agencia le va a gustar mucho más esta. Es decir, al periódico le va a gustar mucho más esta. Esto es algo Aunque más, a lo mejor cuente más la otra, ¿no? esto es algo más consumible. Quiero decir, esto... Es decir, las diferencias... Esto es una foto que te puede ilustrar la guerra. ¿Vale? La guerra de Libia. Bueno, pues pones esto y ahí está, la guerra de Libia. Esto es algo que va a funcionar dentro de un grupo de imágenes y que va a añadir una fuerza y que va a añadir un significado, digamos, y va a añadir una emoción, va a hacer un sujeto emocional. Es decir, esta es una persona sujeta a emociones, a tensión, a miedo, a lo que sea. Estos son dos muñecos que disparan. Pero, obviamente, para ilustrar una noticia, esto vendría muchísimo mejor, es más funcional. Ilustrar esto, una noticia con esto, se nos va a complicar un poco. Es decir, al final la prensa también tiene sus reglas y son por algo. Aquí está el niño de la capea. Vuelvo a lo mismo, o sea, esta sí que podría funcionar muy bien para todo. Pero lo importante de esta foto ya ha sucedido. Es decir, el nivel de hostias que se han tenido que dar para dejar toda la calle como un queso de gruyère es interesante. O sea, tiene que ser muy interesante. Esta foto está hecha después, o sea, el día 2 días después de que termina la guerra, ¿vale? Porque quería hacer estas panorámicas que obviamente cuando se están disparando pues no te puedes poner ahí todo a gusto a hacer tus movidas porque igual te cae un petardazo. Aquí está mi amigo Gaddafi, mi amigo Gaddafi, que el día que le hice la foto dije, ¿qué? ¿Ahora qué? Ahora quiere estar en la cárcel, totochorra. Pero a mí dentro de la historia me gusta más esta, porque además con el paso del tiempo Gaddafi se mantiene a flote, aunque esté muerto. Tú vas ahora y la gente lo que están reclamando ahora es, ¿pero qué hemos hecho? O sea, yo he vuelto casi todos los años a Libia y mucha gente me dice, ¿pero qué hemos hecho? Antes teníamos un Gaddafi, ahora tenemos 1000. Y esto es lo que hago para la agencia. Está mola, ¿eh? Esta ya la habéis visto en blanco y negro, ¿eh? Truquito. Viva el digital. Y la otra, que en el fondo no os habéis fijado en la iluminación de esta, esto es un flash que no pertenece a mi cámara. Esto cuando estaba haciendo la foto, había otro fotógrafo, pegó el flashazo y a mí me gusta este rollo. Esta foto a mí me parece que habla tantísimo de la guerra. Quiero decir, primero la posición esta rockera del tipo. Luego contar los fusiles que lleva el fulano. Y luego fijaros en este tío, es la primera vez que se deja el bigote. Es decir, la adolescencia de este chaval empezó con tiros y a día de hoy, 2019, si este tío sigue vivo, seguirá a tiros.
Y el poder que este chaval siente por esas metralletas, por ese poder, es lo que está expresando. A mí esta foto me acojona. Por la satisfacción extraña que este chaval exhala y seguramente siga en ello si no ha cambiado. ¿Y cómo es, perdona, cómo es tu relación con ese sujeto en ese momento? Pues en ese momento el frente está como un poco más arriba de la calle y yo estoy llegando y aparece el tío, me ve con la cámara y yo digo, hostia, Lemmy de Motorhead, saca, foto y ya está, chipum, ahí se ha acabado. Pero la historia está que yo he vuelto en 2016 a la misma ciudad, en otra batalla, esta vez contra el Estado Islámico, y a mí me ha llamado gente y dice, ¿tú eras el fotógrafo que en 2011 iba con una flor en el casco? Y digo, sí, era yo. O sea, me relaciono muy bien con la gente. Yo es lo que digo, este curro no es para gilipollas. Si tú caes mal, tienes todas las puertas cerradas. Y si caes bien, las tienes abiertas eternamente. Yo hago contactos para trabajar y tengo la fortuna de volverme a casa con amigos en los sitios que dejo. Y esto es bastante importante. Estos son fotos de... Esto ya es 2012. Esto es Leptis Magna, que son es la ciudad romana más grande y mejor conservada del norte de África. Esto está en... De vez en cuando tengo tiempo para hacer turismo. Y a partir de aquí esto es Siria. Esto es Alepo en 2012. Bueno, pues eso, me parece fabuloso tener la mitad de la casa derruida y que los platos sigan dentro del armario y sigan las vasijas y los cuadros no se hayan caído. Quiero decir, tiene cosas bastante curiosas. Normalmente no... son fotos que no entran en ningún... Solo, quiero decir, yo las pongo en exposiciones, irá en el libro, son fotos que ningún medio va a aceptar. Pero de vez en cuando me gusta recordar que nosotros, fotógrafos, somos los principales embellecedores de la guerra. La guerra es asquerosa. La guerra está llena de tendones, de carne rota, de huesos, de pies por aquí, de cosas por allá. La guerra es una puta mierda. Y es muy gore. Y de vez en cuando conviene recordar que entre toda la narrativa, entre toda la paja mental de la luz, de la exposición, de la composición, de no sé qué, de no sé cuántos, todas estas cosas suceden. Y de vez en cuando me gusta no hacer pensar, sino hacer sufrir. Porque yo sufro también. Y me parece muy injusto que yo esté allí sufriendo, que esa gente sufra y que vosotros estéis aquí viendo unas fotos con una iluminación de la hostia. Os jodéis. Y os vais a joder más cuando os diga que este es papá y el hijo. Lo mismo de la foto de antes. La tensión de estos rostros a mí me parece que es una cosa brutal. Y de vez en cuando pues te puedes permitir florituras como esta, que pues, podría ser Alepo o el portal de mi casa. No me digáis que no es brutal, con el ramo de flores de plástico ahí. Es que tiene unas cosas. O sea, este surrealismo, esto. Yo con este niño soñaré toda mi vida. O sea, esta mirada, yo siempre recordaré que me sentí, que el tío me decía, pero tú qué coño haces ahí, gilipollas, inútil, con esa puta cámara que no haces nada. A mí Siria me pone de muy mala hostia. Hemos perdido muy buena gente y hemos invertido mucho y ellos siguen echando mierda y mierda y mierda y mierda y mierda. La guerra de Siria ha cambiado Europa, tíos. Ha cambiado Europa. De repente volvemos a tener fronteras, de repente volvemos a tener fascistas. No haber hecho caso a lo que pasaba en 2011 y 2012 en este sitio ha cambiado la comunidad europea, señores. O sea, toda esta movida de migraciones, de mandangas, de no sé qué, todo esto viene porque en su momento decidimos no hacer nada. Es acojonante que todavía pensemos que lo que pasa a 3.000 kilómetros no nos afecta. Es brutal. Se afectaba en la época de los mongoles. ¿Cómo cojones no nos va a afectar ahora? Yo sabía que esta foto iba a pasar. Vi al paisano entrar con el crío. Vi el crío que ya no valía para nada. ¿Y sabéis qué hice? Mientras operaban al crío, yo seguía desayunando ahí un falafel. Pero ya saldrá. Y esto no me hace ni mejor ni peor persona, pero me hace un profesional como la copa un pino. Porque hay que leer las cosas. ¿Y sabéis qué otra cosa me hace un profesional? Que soy el único que mandó esta puta foto. Porque me partí el alma para encontrar un punto donde enviar esta foto, un punto con internet.
porque yo sabía que esta foto iba a valer mucho. Luego, al final, lo único que cambió fue mi vida. Pero esta foto es un icono. Está mal que yo lo diga, porque parece que me estoy aquí echando flores, pero lo es. Esta es la única foto de migrantes que tengo en el libro, que a mí me recuerda un poco. ¿Os acordáis de las postales estas de los Reyes Magos de cuando sois pequeñitos? Pues a mí me lo recuerda. Y os cuento una cosa curiosa, no me fijé que estaba ahí la Osa Mayor hasta que no la puse en el... A mí me pareció un contraluz bonito, pero hasta que no la abrí en el ordenador dije, hostia, ¿estaba ahí la Osa Mayor? Oh, coño. Esto es Egipto, ya. Esto es... en Egipto en 2013 hubo un golpe de Estado, que casi nadie recuerda, cuando el día gordo del golpe de Estado, en este sitio que entramos 3 periodistas extranjeros, según el gobierno golpista, que es el que está ahora, hubo 1.200 muertos. Según los que mataban. Esto quiere decir que seguramente hayan sido más. Si no sientes miedo, o sea, el miedo es lo que te va a salvar la vida. Si no sientes miedo es que gilipollas, vamos. O sea, es decir, el miedo es importante tener miedo. El miedo es el que te va a marcar tus límites. Es decir, y no es malo tener miedo. Es decir, yo creo que sería muy preocupante si no tuvieras miedo. O sea, y cuántas veces he estado en algún sitio de decir, ¿y por qué cojones me he metido aquí? Pánico es el problema, porque el pánico no te deja actuar. El pánico te controla y puedes hacer grandes cagadas, pero tener miedo es importante. O sea, yo cada vez que voy a entrar al frente o cada vez que cruzo una frontera en la que sabes que la gente se está matando, y obviamente, bueno, yo hablo muy mal, pero vamos, en mi pueblo se dice que no me cabe en el culo ni el bigote de una gamba. O sea, vas apretado, vas en tensión y vas mirándolo todo. Y es es lo que te va, seguramente el miedo es lo que me mantiene con vida. Yo siempre lo digo, esto supongo, no lo tengo muy claro, pero esto tiene que ser muy parecido a ser un cirujano. Si empiezo a pensar que lo que tengo delante, o sea, yo lo que estoy pensando es que tengo que contar eso y tengo que contarlo de la mejor manera posible y sería una gran falta de respeto hacia esas personas el que yo me meta delante para hacer mal mi trabajo, para hacer mal la foto, para comunicar mal. Entonces, yo cuando estoy trabajando pienso en eso. El golpe, digamos, emocional, suele llegar cuando te baja toda la adrenalina, y esto normalmente suele pasar cuando aterrizas aquí y de repente dices, uff, qué movida. Y el lidiar con eso, pues lidiar con eso no es decir, obviamente no es fácil, tienes que aceptar que vas a vivir el resto de tu vida con todas esas emociones, digamos, no positivas, ¿no? Con toda esa mierda, por decirlo, y lo que yo creo que este es el gran reto. Esta es la letra pequeña de este trabajo, ¿no? El que cuando vuelves tienes que aprender a vivir con eso. No es fácil. Hay gente que, desde ayuda psicológica al alcoholismo, a drogadicciones, a gente que tiene que volver a la guerra continuamente. Es decir, hay muchas vertientes de todo esto. Y bueno, pues al final yo creo que lo que tienes que aceptar es un poco que no vas a ser la persona inocente e impoluta que eras antes de eso. Chimpum. A mí eso la verdad que me tira bastante del pijo, o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, tú en tu sofá tienes algo que decir de lo que yo hago, me tira, vamos, es que no sabes lo que me la resbala. Porque me parece que, o sea, ¿qué cojones me estás contando? O sea, no pienso ni, o sea, no suelo entrar ni en ese debate. ¿Y el debate a veces lo puedes tener contigo mismo? Eh, Me refiero al
¿Alguna vez a nivel ético has dicho esta foto no la tenía que haber tomado o esta foto la he tomado pero no la había mandado aunque se la van a publicar? ¿Por alguna cuestión tuya? Sí, a veces sí, a veces te ves en situaciones en las que obviamente piensas que la foto que has hecho hace más mal que bien y esa foto te la guardas en el zurrón y dices, bueno, a tomar por saco, pero obviamente eh, soy un ser humano Es parte del y trabajo, soy estás ahí. y es parte de la vida, quiero decir, y soy me puedo equivocar y me equivoco un mogollón de veces, pero bueno, quiero decir, tampoco le doy. O sea, yo si me equivoco, pues bueno, pues es una mala imagen, pero bueno, tío, si se equivoca un cirujano, pues a tomar por culo el bypass, uno que se va, o yo qué sé, si se equivoca el de Chernobyl, mira la que lía. Entonces al final, bueno, pues sí, y tengo sentimientos encontrados, y tengo sentimientos encontrados con el negocio, con el oficio, con el mercado, con todo, obviamente, cuanto más dentro estás de un mundo profesional, yo creo que más consciente eres de todas sus taras y de todos sus problemas. Y esto, obviamente, en una profesión en la que hay un componente muy naif y vocacional de querer cambiar el mundo, te llevas unas hostias muy gordas. Es decir, es que al final cuando te das cuenta de, es decir, vivo de que la gente se mate. He recogido premios porque la gente se mate. He hecho un nombre, he hecho un no sé qué. Y al final dices, a ver, ¿y yo mato? No, vale, pues menos mal. Es decir, y esto obviamente pues te lleva a tremendas contradicciones y a tremendos parones de tiempo en los que necesitas reflexionar sobre el negocio y recomponer un poco. Las motivaciones han ido cambiando. Como decía, pues al principio cuando empecé en esto la motivación era, obviamente, quiero cambiar el mundo. Y mi motivación ahora es que en, creo que se pueden cambiar las cosas muy despacito, pero sobre todo creo que una sociedad, una ciudadanía informada es una ciudadanía más libre. Es decir, esto no quiere decir que tú vayas a ser más feliz, pero si tú eres consciente de lo que está pasando en el mundo, tú tienes la libertad de cambiarlo o no cambiarlo. Si tú decides que sigues para adelante y que ignoras todo lo que está pasando en determinado sitio, lo estás haciendo libremente, es tu decisión, ¿no? Y también pienso pues, que en un momento dado mis sobrinos sabrán lo que ha sido determinada época, determinado tiempo del mundo, porque yo he dejado este legado, por decirlo de alguna manera. Es decir, uno se va, cada vez me voy agarrando a clavos más pequeños para poder seguir para adelante. Y, pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay determinadas convicciones que no cambian. Creo que que esta información que yo transmito os hace más libres. Y luego hay un montón de inquietudes personales como hacer mejores fotos, construir historias mejores, probar nuevos estilos. Quiero decir, al final la fotografía también tiene una parte de técnica, estética y narrativa que es muy interesante, ¿no? Y a mí todo esto también me atrae. También es cierto que, que si antes, en 2011 al 16, yo me pasaba 6 a 8 meses en la guerra, ahora igual paso 2. Y ya no es que me pase el día ahí en el frente haciendo el mango. No, no. Me gusta mucho mi vida. Me gusta mucho irme a bañar ahí a la playa en Gijón, tío, tranquilamente. O sea, entonces, bueno, pero al final, bueno, y ahora, pues en un momento dado, me estimula mucho el haber conseguido una experiencia que, que, que puede servir a chavales como vosotros a despertaros en la inquietud o, o a formaros de alguna manera para que, para que podáis hacer esto con cierto sentido, porque en un momento dado, cuando yo estudiaba, pues no había tantas oportunidades de escuchar
a gente como yo y de aprender de gente que estaba en este oficio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es un estímulo. Es decir, los vas buscando. De todas formas, también te digo, igual de aquí a 3 años me mando todo a tomar por culo y me hago carpintero. No lo sé. Pongo un pie delante del otro y echo a caminar. O sea, si es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo, pues estabas ahí en la calle, se están dando de leches y de repente dices, hostia, hay alguien disparando dentro de la casa y entras y ves ese salón y te quedas ahí y dices, bueno, pues otro vendrá. Y esa foto básicamente, pues igual estuve 10 minutos esperando a que el tipo entrara, pero yo veía el salón, veía la luz y veía no sé qué y digo, o sea, me voy a quedar aquí hasta que entre alguien a disparar porque esta foto es la hostia. Pues lo mismo también, o sea, es decir, ves un poco... eh, hay que saber leer un poco, o sea, ver un poco cómo están sucediendo las cosas, mirar a tu alrededor, intuir, ser paciente en algunos casos y en otros osado y tal. ¿Cómo llegas a la línea del frente? Esto, pues a veces es súper fácil. Oye, ¿vais al frente? Sí, ¿me llevas? Sí, claro, ¿cómo no? Ya está. O sea, te lo juro, tan sencillo como esto. Eh, y, y bueno, muchas veces es mucho más sencillo es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, no te piden no hay que sacar una oposición. Preguntas y si te llevan bien y si no, pues no. Y alguno, es decir, muchas veces pues no lo consigues. Porque no, es peligroso. Tal. A mí hay veces que me llega un chavalín de 16 años, no, es que es muy peligroso, nos estamos matando. Y digo, chavalín, cuando habías nacido tenías tus 6 años y yo ya estaba en estas. Pero bueno, pues ya está. Pues, no, es por tu seguridad. Pues me lo dice aquí aquí. Pues vale. Pero sí, o sea, las fotos que veis son porque he llegado ahí, pero hay muchas veces que no he llegado. El día este que estáis viendo, te digo cómo llegué, borracho como un piojo. Porque llevábamos un mes y pico esperando a que pasara esta movida y no salimos, no bebemos, no sé qué, esto va a pasar. Y el día que se nos hincharon las narices, nos pillamos un pedo de la leche y cuando estaba en la casa medio desmayado, me llama mi jefe, Manu, y te levantas, vomitas, te duchas, venga, pues. Y ahí llegas. O sea, es que además es que fliparías. O sea, Narciso se quedó dormido mientras nos disparaba un francotirador de la castaña que llevábamos. Esto no nos pone en muy buen lugar, pero, pero a veces te pilla y tienes que funcionar igual. Esto es lo que hay. Buah, yo tengo que decir, yo nací enfadado. Esto para empezar. Yo nací de mala leche. De hecho, esto mi madre me lo hizo. Lo primero que hice fue mearme en la comadrona, imagínate. Eh, ¿Qué es lo que pienso? Yo siempre digo lo mismo. A ver, trabajo para el enemigo, pero por lo menos no soy publicista, no soy el demonio. Eh, lo siento por los de publicidad y tal. No, es que el otro día me llamaron de una empresa de publicidad que para un videojuego de guerra porque querían hacer una exposición mía para promocionar un videojuego de guerra, que es como, tíos, o sea, vosotros estáis mal de la cabeza, o sea, ¿qué me llama? ¿Satán? ¿No tenéis principios? O sea, esto, frenar un poco. Bueno, a lo que voy, bueno, pues me parece que en un momento dado, es decir, hay que, a ver, con la libertad de expresión yo no me voy a enfadar nunca, nunca. O sea, la gente puede, a mí me pueden decir hasta Heil Hitler, que es que me tira del pijo. Puedes decir lo que quieras, eres muy libre, porque yo soy muy libre de no escucharte también. Eh, pero sí que entiendo que, que la crisis del periodismo no es una crisis económica, es una crisis de principios. Es decir, nosotros tenemos que ser incómodos para el poder, nosotros tenemos que ser un elemento de control y no un elemento de transmisión. Y entiendo que cada vez, yo hace 8 años que no tengo televisión en casa. Y de vez en cuando pues la pongo por internet y tal, y me pongo una mala leche que flipas. O sea, y al final, pues el periodista figurante, que quiere salir ahí por no sé qué, por, por ligar más, por ganar más dinero, por ponerte más maquillaje, por estar más bueno, más buena, por lo que sea. Eh, el, eh,
el periodista, eso, el transmisor del mensaje del poderoso, no puede ser eso. Y esto es el gran problema, quiero decir. Cuando tú estás en una manifestación y escuchas televisión, manipulación, no es solo la televisión, o sea, esto va contra todos nosotros. Lo que pasa es que el que está en la televisión no se come las hostias que me como yo cuando estoy ahí. Pero es eso, o sea, nosotros no podemos... Tenemos que ser un poco perdón. Perdón. Vale, sí, ya sabes que estoy en la charla, para... Entonces, esto no... Obviamente yo creo que esto tiene que cambiar. Cada vez creo que es una de las profesiones menos valoradas de... quiero decir, periodista y terrorista están casi a la misma altura ya. Es decir, cuando en un momento dado, yo qué sé, pues ayer pillaron a los chavales estos en Cataluña y de repente goma 2 y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tranquilos. La iban a preparar seguramente. Pero coño, suave. O sea, no... ¿Entiendes? Al final es eso. O sea, es ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué sirve esto? Un medio de comunicación sirve para que yo... para enfrentar a dos partes de la sociedad. Sirve para maquillar las... Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos en España hablando de Cataluña? ¿Y por qué no se habla de los desalojos? ¿Por qué no se habla del paro? ¿Por qué no se habla de que el planeta se va a tomar por culo? ¿Por qué no se habla de las cosas importantes y estamos centrados en eso? ¿Por qué no se habla de Asturias, tío? O sea, cago en Dios, existimos también, o de Extremadura, o de... Joder, Cataluña ya, coño. Pasan más cosas. Y esta es la historia. O sea, al final... Es decir... Es absurdo. Es un gran absurdo. Los medios de comunicación, sobre todo en España, se han convertido en un gran absurdo. Y en el que siempre se habla de lo mismo y de fútbol. Entonces sí, obviamente estas cosas te cabrean. Porque luego, eso sí, el día que nos secuestran, el enviado especial de... Hijo puta, si le estás pagando 25 pavos. Entonces, estas cosas pues sí, te cabrean, pero también aprendes a vivir con ellas y a ser crítico con ellas y aprovechar tus pequeños espacios para criticarlos. Y a mí no hay cosa que más me gusta que ponerlos verdes y que luego me compren fotos. Esto me pone burrísimo. Yo, sinceramente, vamos, habría que haber pillado a Basar y pegarle un petardo en el culo, y si esto se hubiera terminado hace mucho tiempo. ¡Ay, qué salvaje eres! Bueno, sí, ¿y qué? Nos hubiéramos ahorrado 400.000 muertos. ¿Te parece poco? 400.000 contra uno. Bueno, ¿hubiera cambiado algo? Tampoco lo sé. No, lo que está claro, o sea, lo que está claro es que obviamente cuando la gente se lo propone, cuando la diplomacia se lo propone de una manera seria, las cosas se cambian más o menos. Es decir, al final lo que se ha convertido es una guerra proxy entre un mogollón de gente. Y esto, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, lo que yo siempre estaré a favor de gente que quiera acabar con dictaduras de 40 y pico años y de 3 meses. A mí los dictadores me tocan mucho los cojones. Y entiendo que la gente se cabree. Y entiendo que nosotros tenemos que estar de un lado o del otro, porque es que nos afecta, joder. Porque, o sea, a mí esto me parece fabuloso. Es que a la República Española no le mandaron armas y por eso perdimos la guerra y no sé qué. Joder, claro que fue por eso. Y porque el no intervencionismo es una forma de intervenir y porque hay que tomar partido por algo. ¿Tú por qué tomas partido? ¿Por la gente que... por el pueblo o por los dictadores? Sí, pero sin peros. Pero al final los frentes están muy difuminados. Entre los rebeldes sirios hay terroristas. Sí, obviamente. Si tú te dedicas a matar a todo lo que es democracia y a patrocinar cualquier puto movimiento islámico, al final, al cabo del tiempo... Pero vamos a ver, yo la primera milicia con la que estuve, tío, tenían tatuajes de Led Zeppelin. Y se los picaron. ¿Quiénes? Los islamistas. ¿Y por qué hicieron fruto por qué crecieron ahí los islamistas? Porque obviamente
había gente mandando pasta a las milicias radicales, gente llámase Arabia Saudí, vamos a construirles otro AVE para que les manden la pasta más rápido. Y obviamente, tío, o sea, quiero decir, ¿son terroristas? Sí, ha conseguido, Bashar al-Assad ha conseguido que sean todos terroristas. O que sean islamistas radicales. Pero esta gente, en su momento, fue una minoría. Y vuelvo a lo mismo, si tú no intervienes, otro va a intervenir. Tú decides cómo quieres que vaya eso. ¿Entiendes? Es así. Y pensar que mirar para otro lado, que no hacerlo, esto es muy heavy, porque la gente se piensa que yo igual soy pacifista por hacer fotos. Pero la verdad es esta, o sea, si en un momento dado determinadas potencias democráticas o pseudodemocráticas, que a mí vuelvo a lo mismo, este sistema es imperfecto, pero yo estoy mucho más a gusto aquí que en Corea del Norte, ¿eh? También te lo digo. Hubiéramos hecho algo que no es mandar armas, que no es no sé qué, que simplemente, hostia, ¿qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué cojones están los cascos azules? O sea, no lo sé, algo, yo no soy, pero hostia, el no deja, siempre hay alguien que hace. ¿Y sabes a quién le mola mucho hacer? A los bichos. Los bichos. Los bichos. Los bichos, tío. Entonces, obviamente, tío, o sea, yo te pongo el caso. Yo conocí un profesor de inglés de 20 y pocos años en agosto de 2012 y fuimos colegas hasta que me fui a finales de octubre. Y cuando volví en diciembre, te estoy hablando de Siria, me lo encontré en la frontera, un barbón, la metralleta, digo, cago en Dios, ¿qué te ha pasado? Ah, tío, no sé qué. Bueno, básicamente se había juntado a Jabhat al-Nusra, que era, digamos, la filial de Al-Qaeda allí, que ahora, ahora parecen hermanitos de la caridad después de que aparezca el Estado Islámico, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo, tío? Dice, mira, Manu, o sea, yo quiero ganar la guerra. Y Jabhat al-Nusra tiene armas, Jabhat al-Nusra tiene dinero, Jabhat al-Nusra tiene pan, Jabhat al-Nusra tiene médicos. ¿De dónde llega todo esto? De Arabia Saudí. Y tú, si quieres sobrevivir en la guerra, te vas con el más fuerte. Es decir, y la lógica es la simple supervivencia. Y esta es una movida. O sea, el, si, si no se actúa desde un punto, se actúa desde el otro. Vuelvo a lo mismo. O sea, y esto, es decir, no, no digo esto a gusto, no, no me siento a gusto pensando esto. Pero, pero es lo que hay. Pero es lo que hay. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo. O sea, porque al final, es decir, los que se joden son los de siempre. Los que se joden son los de siempre. Son los que se tiran al mar, son los que llegan a Grecia, son los que siguen en Grecia, son los que mueren debajo de las bombas, son los tontitos que les comen la cabeza y con 14 años, ¡pum!, me voy a inmolar por ahí. Son los que se joden siempre. Un ennegrecimiento del petróleo. Claro, pero poco se habla de la financiación que hace Arabia Saudí de grupos terroristas en todo Oriente Próximo o del genocidio que está cometiendo en Yemen, por ejemplo. Obviamente, tío, es decir, sí, o sea, sí, o sea, no, estoy contigo, sí, sí, son, para mí, tío, creo que son una, es decir, creo que es que la tolerancia que se tiene a determinadas actitudes de determinados países por, por poseer un combustible fósil habla muy mal de nosotros mismos. Es decir, esto es así. Bueno, primero, el término primavera árabe, yo no sé qué cojones fue Lumbreras, porque llevan ya no sé cuántos inviernos. Entonces, esto a los periodistas nos gusta mucho, el hacer titulares. Titulares que no llegan para nada. Yo, quiero decir, entiendo, o quiero pensar, que las sociedades tienen sus procesos. Es decir, pues de la misma manera que se puede trazar un vínculo entre las revoluciones obreras de principios de siglo en Europa hasta las guerras de mitad de siglo, incluso Guerra Fría, no sé qué, ibas trazando y tienen sus, es decir, y son herederas y generadoras y tienen sus vínculos comunes. Es decir, de la misma manera que, no lo sé,
el Renacimiento en Italia pues, está vinculado al andaluz en España, o sea, todas estas historias. Y cada pueblo, todas las sociedades tienen sus procesos y es normal que en un momento dado, pues pueblos o sociedades que están hermanadas por una cultura, por una lengua y que además han sufrido, digamos, eh, procesos políticos muy parecidos, empiecen a explotar y los vecinos se miren los unos en los otros, ¿no? O sea, quiero decir, hostia, mi vecino lo hace, yo también quiero hacerlo. Entonces, diferencias y matices, obviamente los hay. En Egipto, pues, con unas semanas de algaradas, el tío se fue a la cárcel, tuvieron una democracia y cuando llegó la democracia, ¡pum!, palazo. En Libia pues parecía que había salido bien tomando las armas en una guerra de 8 meses y al final llevan una guerra de 8 años y en Siria pensando que podían imitar un poco los procesos de estos dos, resulta que entonces obviamente tienen sus similitudes y tienen sus diferencias y también están basados los procesos de intervención que yo decía, hostia, igual había que haber intervenido, pero mira, ahora pienso en Libia y digo, pues igual no había que haber intervenido, ¿sabes? O sea, es muy fácil hablar a toro pasado de lo que se podía haber hecho por mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente tienen muchas similitudes y tienen muchos matices distintos, pero sí que entiendo que son parte de un proceso evolutivo de pueblos que comparten lenguaje, cultura y procesos políticos similares. Tomando un café antes me decías que habías dicho que no a una propuesta de meterte con un ejército ruso en Siria, creo que era. Y habías dicho que no porque necesitabas también un tiempo para desarrollar nuevos proyectos tuyos, que estabas un poquito dándote este capricho de disfrutar de tu tierra, de tu casa, de las playas, ¿no? Y te lo ha ganado totalmente, absolutamente. ¿Cómo está ahora mismo la relación de los fotógrafos con los medios de comunicación desde tu punto de vista? Y son dos preguntas y la segunda es ya, ¿qué opciones ves dentro de la fotografía ahora que cada vez se publica menos en papel? El otro día te comentaba que leí una entrevista interesante con Javier Arcenillas que decía que sí que se publica menos, pero que hay otras opciones también que se pueden abarcar por parte de los fotógrafos y que es necesario como reinventar un poco, innovar en esta profesión, ¿no? Y no quedarse sentado en casa, ¿no? A ver, con respecto a la primera pregunta, hombre, se siguen publicando fotografías. El problema es que básicamente los medios han decidido alimentarse casi muchas veces de agencia. Esto en realidad, es decir, tampoco está muy bien para las agencias. A las agencias no les va de cine, pero bueno, sí que está más complicado el ser fotógrafo solamente y vivir de hacer solamente fotos. Y en cuanto a las opciones y tal, yo digo, o sea, yo al final pues dar clases, exposiciones, generar otro tipo de proyectos, yo que sé, la galería que te comentaba antes, esto supongo que también lo puedes hacer cuando tienes un nombrecito, el enfocar los proyectos también de otras maneras quizá más originales, el buscar otras salidas en otros ámbitos, el construir quizá narrativas de una forma distinta. Lo que está claro es que el mundo de la fotografía y el mundo del fotoperiodismo en particular ha cambiado y está cambiando, y que obviamente pues el que no arriesga no gana, y hay que buscar un poco, es decir, yo no puedo vivir solamente de las publicaciones que hago. Yo muchas veces lo digo, a mí publicar fotos, yo lo comparo mucho con la Fórmula 1. Es un coche que corre mucho pero que no da un puto duro, o sea, es un gasto. Pero hace que mis utilitarios se vendan mucho más, por decirlo de alguna manera.
Entonces, que el reportaje de Manu Bravo salga en tal, 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 que yo hago una portada en no sé dónde, a mí esto me genera obviamente un beneficio X, pero también me genera que se construya alrededor otro tipo de, digamos, otro tipo de income, otro tipo de beneficio y otro tipo de acciones relacionadas con la fotografía que es lo que, digamos, me hace un sueldo completo, por decirlo de alguna manera. Ahora te comentaba, pues no lo sé, pero al final pues pensar las exposiciones no solamente como fotos que se ponen en una pared, las exposiciones con objetos, con textos, con sonidos, el montar proyectos expositivos que son la leche y que en un momento dado pueden hacer que un ayuntamiento, una fundación, lo que sea, diga, hostia, quiero esta exposición, ¿cuánto vale? 50.000, ¡pam! A la puta cara. Si la quieres, bien, si no, pues nada, a ver si tengo las exposiciones en la caja luego. pero bueno, que en el fondo tienes que buscar un poco también todas estas salidas. Te comentaba antes también en la cafetería que el trabajo yo he hecho un trabajo para Samsung y la Asociación Española contra el Cáncer de Mama, que me lo han pagado muy bien, que he trabajado con mucha libertad, con muchos medios, y que lo único obviamente que no podía hacer, ya que está pagado por Samsung, es sacar un iPhone, ¿no? Pero es la única limitación. Por lo demás, y he trabajado quizá con mucha más libertad de la que pueda trabajar para medios. Es decir, ya, pero es que la empresa privada, joder, vale, perfecto. O sea, cuando no invierten en tal, son unos hijos de puta. Y cuando invierten, también lo son. Coño, no. O sea, tampoco es una fábrica de bombas. Bueno, no lo sé, hay que ver un poco y moverte también por otros espacios y tratar de generar pues eso, otro tipo de salidas al trabajo que igual no son tan grandilocuentes, por decirlo de alguna manera, ni llegan a tanta gente. Sí, 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 sí. Feliz, tío, pero vamos, como un niño con. Yo lo digo siempre, o sea, yo el primer día que estuve en combate fue como entrar en una zapatería y ponerme unas botas estas que te van, pum, dices, joder, qué cómodo. Y esto me preocupó, pero sí, o sea, yo, hostia, estoy con adrenalina, estoy tal, me carcajeo, pero no sé si es fruto de una felicidad o si es fruto de que abres la espita de la adrenalina y la adrenalina es una droga muy potente, o sea, y sí, pero claro, yo me siento muy satisfecho, yo estoy haciendo lo que me gusta y tengo la suerte de hacerlo bien y tengo la fortuna de hacerlo con compañeros que nos queremos un montón y que entonces obviamente a mí me llena, y me hace feliz hacer este trabajo. Sí, obviamente no es solamente un momento de felicidad. O sea, o sea, yo, por ejemplo, mis colegas, cuando se preocupan, hermano, es que un día te va a pasar algo, yo siempre les digo, tíos, acordaros de cuando curraba en las motos, lo infeliz que era, tío. Pasaba todo el día de mala hostia. Vosotros pensar que si un día me pasa algo, yo llevo 10 años súper feliz. 12. Entonces, bueno, sí, o sea, obviamente sí. ¿Regresarías a tu casa? ¿Qué conclusiones de tu vida llegaste en ese momento? Joder, para esto necesito un libro, pero básicamente yo te voy a decir una de las conclusiones, yo creo que es la. Mira, yo cuando estaba ahí pensaba, igual me matan, porque esto todos los días te caía un toque de atención. Y yo lo único que pensaba era que en a aquella cárcel yo había llegado por seguir con fe ciega un sueño, una convicción. Pero que los años anteriores, en los que yo no había tenido huevos a ejecutar mi sueño, me había metido en una cárcel yo solo, y esa cárcel no tenía barrotes. Era mi propia cárcel. Con lo cual, en un momento dado, acepté de una manera quizá un poco mística que el precio de mis sueños podría ser la muerte y que lo pagaría. Pero que los 10 años anteriores en los que yo no le había echado huevos a la vida, esos no me los iba a devolver ni Cristo. Y por eso me cago en Dios, sí que me sentía realmente enfadado. Esta es la conclusión que saqué después de que me pegaran hostias durante 45 días y tal y cual. Pero la conclusión es esa, o sea,
sarna con gusto no pica, joder. ¿Entiendes? Esta es la movida. Eso es, ya está. Yo vuelvo a la fotografía. Gracias. ¿Qué importancia le das a la tecnología, a las cámaras fotográficas? Ahora estás diciendo que comentabas que a lo mejor hacías un proyecto o presentabas un proyecto para hacer un Camino de Santiago con un smartphone. Lo digo porque muchas veces los alumnos piensan que necesitan la mejor herramienta posible y hay veces que lo importante es la idea, el proyecto, la estructura que le vayas a dar, etcétera, y no siempre, salvo para cosas muy concretas, ¿no? Deportes, etcétera, que necesitas una cámara muy determinada, una ráfaga brutal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué importancia le das en tu día a día a tecnología? A ver, yo lo que digo siempre, o sea, el equipo más importante de un fotógrafo es un cerebro y un dedo para apretar el botón. O sea, esto es así. El equipo con el que entré a Libia la primera vez era una ruina. O sea, era una ruina. Es casi que cuando me lo robaron dije gracias. ¿Sabes? No me lo devolváis. Yo nunca pregunté por mi equipo. No me lo devolváis. No quiero volver a trabajar con esto. Pero al final es eso. O sea, lo importante... Es decir, yo ahora tengo la fortuna de que Canon me patrocina y me da equipos y tal, pero yo, por ejemplo, no llevo lentes de la hostia porque sé que las voy a maltratar mucho. Entonces... joder, objetivos de 1.500 pavos me fastidia más que romperlos de 300. Entonces llevo los de 300 y al final, es decir, mis fotos se van a publicar así, de grandes como mucho, y luego si no, pues ya... O sea, es importante tener un buen equipo para determinadas cosas y es importante tener un buen equipo si lo sabes utilizar, pero creo que es mucho más importante tener un conocimiento de lo que se quiere hacer. Y para esto, o sea, yo ahora, por ejemplo, con el teléfono flipo. O sea, flipo las cosas que se pueden hacer con el teléfono. Y dices, bueno, es que se puede medir, se puede exponer, sobreexponer, abrir, cerrar diafragma. Obviamente, hay que saber para qué sirve un diafragma. Y hay que saber para qué sirve la velocidad de obturación. Y hay que saber composición. Siempre digo lo mismo. O sea, a fotografía se aprende en el Prado. Ahí es donde vais a aprender sobre la luz. Y luego todo lo demás es técnica. Y no es, o sea, es de la leche tener un buen equipo, pero vamos, yo en mis tiempos cuando empecé a estudiar, pues te pillas una cámara patatera porque estás aprendiendo. O sea, yo iba con una cónica de mi padre y cuando se me fastidió tenía una Nikon FE, que todavía la tengo por ahí, que es una camarita de chichinabo, pero da igual. O sea. Bueno, yo en realidad yo fui a Túnez porque estaban saliendo todos los refugiados por la frontera. Y cuando llevaba una semana, o 10 días que aquello no cambiaba, con otros periodistas que conocí allí, decidimos que íbamos a Egipto y entrábamos por el otro lado, por la zona rebelde. Cuando yo fui con un colega, con Gabriel Pecot, un fotoperiodista argentino, y fuimos los dos para allá y luego pues nos empezamos a juntar con otra gente que estaba allí. Al final haces cuchipandi y para allá. Y nada, sí. O sea, al final, estos sitios solo no que te lo pienses. No, o sea, yo el consejo, yo vuelvo a lo mismo. O sea, al final no hay... O sea, no hay... Yo, mira, siempre digo lo mismo. O sea, yo entré por primera vez en un conflicto serio con 30 años, pero hasta entonces los conflictos tienen diferentes intensidades. Entonces yo entiendo que hay que aprender a lidiar. Primero tienes que aprender a viajar solo, tienes que aprender a vivir situaciones un poco extremas. Yo siempre digo lo mismo, o sea, tienes que estar lo suficientemente firme como para que tú puedas hacer bien tu trabajo una vez estés allí. Es decir, jugarte la vida por una foto es tontería. Jugarte la vida por una foto sobreexpuesta es para matarte. ¿Entiendes? Claro, entonces tienes que aprender a controlar determinados parámetros. O sea, yo, pues eso,
empiezas por las favelas, por las Villamiseria en Argentina, luego te vas al conflicto de los mineros en Bolivia, luego te vas a Kosovo, que es una posguerra, luego te vas a Haití, que es un terremoto, te vas a Palestina, obviamente Palestina es como el máster de todos los imbéciles que vamos para allá. Y te vas metiendo un poco en situaciones y un día dices, bueno, pues voy a esto. Pero entiendo, yo qué sé, que te hagas un curso de primeros auxilios, que estas cosas son importantes, que aprendas un poco a moverte en estos ambientes y luego que veas si a ti te lo da, porque igual, o sea, hay mucha gente que quiere ir a la guerra y cuando ve un niñito que llora se descompone. Joder, pues igual no es tu sitio. Entonces, bueno, pues que parece que yo he ido a lo loco. Me cogí la mochila y venga para allá, pero no, o sea, estuve muchos años haciendo, digamos, un increchendo en los riesgos que tomaba y que asumía para hacer mi trabajo. Y que aún así, si yo al Libia entré sin un chaleco y sin un casco y sin nada. El primer casco que tuve se lo cogió un gadafista muerto. Dije, hola, ya tengo casco, toma por culo. Y ahora lo pienso, ¿dónde voy? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Alma cándida. O sea, entonces, sin un curso de primeros auxilios, sin nada, o sea, pum, y de repente, hostia. Y eso que digo que venía de ir creciendo digamos, en los riesgos que asumía cada vez un poquito más. Entonces, bueno, pues estas cosas yo creo que son muy importantes. Ahora ninguna agencia te contrata si tú no tienes un curso de estos de prevención de riesgos laborales, que digo yo. Pero un curso de estos pues eso, de los que hacen para periodistas de guerra, de primeros auxilios, de conflicto, de no sé cómo coño lo llaman ahora, pero te lo piden. Si quieres ir con un ejército empotrado, te lo van a pedir. Si los medios serios te lo van a pedir. Entonces, bueno, son cosas que conviene hacer. Hace poco leía una entrevista con Walter Astrada, que está haciendo un proyecto de fotografía alrededor del mundo y lleva ya un par de años así en una moto, y decía que lo primero que hizo fue que no había montado en moto en su vida y que aprendió a montar en moto y que se hizo un curso de mecánica de moto, que es lo que mejor le ha servido de todo el viaje, porque ha tenido que ponerse a arreglar el manguito, el no sé qué, no sé cuántos, que no tenía ni la más mínima idea, y que eso le ha salvado de quedarse tirado en sitios bastante recónditos y que le ha salvado la vida, ¿no? Algo que parece fundamental, porque cualquier otro a lo mejor hubiera salido sin esa preparación. Cuando te tienes que arreglar el manguito a horta, pues imagínate. Bueno, pues ha sido un placer, Manu. Vamos a seguir tus proyectos. No sé si harás ese del Camino de Santiago, ojalá y sí lo podamos ver. Este que me has comentado de la memoria histórica también. Ahora en coche, ¿eh? Ahora en coche, bueno, fantástico, mejor. Y nada, pues aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y hasta la próxima. Bueno, pues un aplauso. muchas gracias.